Buenos días. Vamos unos minutos atrasados porque estaba teniendo unos problemas con la conexión de internet. Bueno, vamos a esperar que algunas personas se conecten y no sé si vieron lo que anuncié ayer de lo que íbamos a hablar hoy, que es la verdadera espiritualidad. Y vamos a desarrollar a profundidad este tema porque a veces, no sé, pienso yo que hay como una interpretación, ciertas interpretaciones erradas de lo que verdaderamente es la espiritualidad. Y yo creo que no es nada complicado, pero nosotros lo hacemos más complicado. Entonces, en el encabezado de aquí de mi Facebook, del video de Facebook, eh, les coloqué una frase que pienso que de allí podemos partir. Eh, Cuando el ojo místico espiritual se abre, su ojo físico se cierra, no ve nada más que Dios. Bueno, primero que todo vamos a empezar diciendo, vamos a esperar unos 2 minutos, ya se están conectando más personas aquí por Facebook, por Instagram también. Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que primero que todo, nadie es más espiritual que otro, eso es algo por lo que debemos partir. Nadie puede decir que no, es que yo no soy una persona espiritual, o tú sí eres y yo menos, o qué sé yo. Eso no tiene nada que ver. Todos somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces ya por naturaleza la espiritualidad es algo intrínseco en nosotros. Unos la desarrollamos más que otros, sí. Unos nos dedicamos más a ir al gimnasio tal vez y desarrollamos más la parte física. Unos nos gustan más, no sé, tener una inteligencia superior y leemos más y nos gusta ser más inteligente y tener una capacidad mental mucho más fuerte también. Y a veces la espiritual, bueno, la desarrollamos un poco más eh, observándonos a nosotros mismos, desarrollando ciertas prácticas espirituales o qué sé yo. Pero de estas tres cosas, eh, por lo general, lo más difícil a veces es poder encontrarse con uno mismo y poder saber qué es verdaderamente la espiritualidad. Entonces, muchas veces, como sobre todo si hemos crecido en un ambiente de religión, sobre todo la religión judeocristiana, que es la que los latinoamericanos por lo general es la que más practicamos, lo que se va a ver es que nos han dicho que la espiritualidad va aunada a una religión y eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que verdaderamente es la espiritualidad? La espiritualidad no es nada más que conocerse a sí mismo. Cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos totalmente, somos capaces nosotros de poder ver cuál es la parte espiritual de nosotros. Pero lo que sucede es que pasamos toda una vida sin conocernos, no sabemos verdaderamente de qué vamos, cuál es la esencia verdadera de todos nosotros. Y ese es el problema. Entonces, por eso es que muchas veces es muy difícil poder decir somos seres espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Sí lo somos, pero no nos conocemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nosotros debemos hacer para poder alcanzar esa espiritualidad o poder ver verdaderamente quiénes somos? Nada más sencillo que el autoconocimiento, que es algo que yo siempre proclamo y que hasta he hecho ciertos talleres. Primero, el autoconocimiento. Segundo, pienso yo, que va de segundo porque no va de primero, es que existen prácticas que nos van a ayudar, pero esas prácticas, siempre también lo he dicho, no son necesarias cumplirlas con cabalidad. No es no cumplirlas con cabalidad, tomárselas muy en serio. Hay prácticas excelentes, está el yoga, está el budismo, cualquier cantidad, está la contemplación, eh, qué sé yo, pero todas y cada una de ellas son simplemente vehículos y los problemas, los fanatismos y las cosas malas empiezan a existir cuando nosotros nos aferramos a ellas. Entonces, son simplemente vehículos que nos van a ayudar a poder embarcarnos en el camino de autoconocimiento. Son herramientas que nos ayudan a calmar la mente y que nos dan la oportunidad de ver qué es lo que verdaderamente somos. Pero más allá de eso, muchas veces como que no, nos vamos como que despegando de nuestra verdadera esencia porque nos quedamos pegados en el vehículo y no simplemente en todo lo que es el recorrido de ese camino que este vehículo simplemente nos está ayudando a recorrer. Entonces eso es algo muy importante y eso es algo que siempre digo. Todas estas filosofías espirituales, meditación, yo pienso que son importantes pero son secundarias. Lo principal está aquí, en nosotros, que es el deber que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder ver lo que verdaderamente somos y de poder alcanzar
esa madurez de ser sinceros con nosotros mismos y poder ir adentro y ver nuestra verdadera esencia. ¿Qué es otra cosa que va pegado con la espiritualidad? La espiritualidad nada tiene que ser con que yo soy totalmente una buena persona. La espiritualidad tiene que ver con que yo no soy una buena persona, pero soy consciente de ello. Es simplemente estar consciente de nuestras propias debilidades. Eso es lo que es verdaderamente la espiritualidad. Y esto es lo que va aunado o va de la mano con lo que es el autoconocimiento. Si yo, por ejemplo, sé que soy una persona que tengo algún tipo de problema, digamos, no sé, envidia, celos, cualquier cosa, cuando yo soy consciente de todas y cada una de esas partes negativas de mí, tanto de las negativas como de las buenas, yo estoy creciendo espiritualmente. Cuando uno está impartiendo en este camino espiritual o cuando uno está despertando esta espiritualidad, uno simplemente uno no es una persona buena. Muchas personas lo malinterpretan y dicen, es que tú meditas, es que tú haces esto y yo esperaba otra cosa de ti. Bueno, mala suerte si tú esperabas algo de mí, pero verdaderamente eso no es lo que una persona que está abriéndose a un camino espiritual es lo que está haciendo. Una persona que está en un camino espiritual, una persona que está en constante sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque en un momento puede ser que esté despertando y en otro momento puede ser que simplemente no, no pueda seguir y cae, pero es consciente de que tiene una relación consigo mismo que va y vuelve, que va y vuelve. Esa es la verdadera espiritualidad, ser sinceros con nosotros mismos y poder saber dónde estamos fallando. No se trata de perfección, se trata de ser genuinos y auténticos con todas y cada una de las cosas que todavía sabemos nos falta por crecer. Por ejemplo, hace días yo tuve un episodio en el que yo sentí mucha rabia y mucho rencor, muchísima. Y uno en esos momentos uno siente que uno se ha retrasado 25.000 años atrás. Y entonces luego caigo en conciencia y uno va y dice, bueno, pero yo soy consciente de que me retrasé y de que todavía hay mucho que aprender en esa área en específico en mi vida. Y eso es verdaderamente lo que pienso yo, lo que vale y lo que es importante para nosotros. Uno no puede quedarse estancado como en una competencia, viendo cuál es el progreso espiritual. No se trata de una competencia. Acuérdense que lo más importante, y eso lo dice Randas y lo leí en estos días, ustedes saben que yo siempre les menciono a Randas, que ayer fue su cumpleaños. Él dice, cuando estamos en una propia competencia de ver qué tanto progreso espiritual estamos logrando, simplemente nos detenemos y pensamos que estamos aquí y ahora. Y es simplemente eso, cuando nosotros somos capaces de disfrutar este momento, y que simplemente podemos estar realizados en el momento en el que estamos, es cuando verdaderamente estamos mucho más anclados a la espiritualidad que va por dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros somos capaces de descubrir eso y de decir, soy capaz de ver lo que está pasando, tal vez no es bonito, tal vez no es lo que más me guste, pero sé y estoy metido aquí y sé que es por algo, sé que hay de alguna u otra forma algunas claves que yo todavía no soy maduro, lo suficientemente maduro para poder ver qué es lo que esta circunstancia me está diciendo, pero simplemente estoy aquí y simplemente estoy metida en ella y simplemente sé que de alguna u otra forma esto es simplemente eh, algo que está formando parte de mi camino. Entonces la espiritualidad es otro aspecto. Primero, no necesitamos prácticas estrictas. Segundo, es un proceso de autoconocimiento. Tercero, estamos aquí y ahora. Aquí y ahora es una práctica muy, muy, muy difícil, porque prácticamente todos los seres humanos siempre estamos atrás o adelante. Y eso es lo que van a ayudar las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales, el yoga o lo que sea que uno haga, tejer, coser, lo que nos ayude, simplemente ayuda a la parte mental nuestra a simplemente que deje de hablar tanto y nos deje escucharnos más a nosotros mismos. Ese es el verdadero valor de todas estas prácticas espirituales. Son prácticas que nos conectan con esa esencia que tenemos tan olvidada, pero solamente eso. Y es mucho más importante ser totalmente sinceros cuando estamos apegados a una filosofía en específico. Yo siempre lo menciono, no sé, yo veo tantas cosas, porque a mí me gusta leer y me gusta ver, investigar. Hay personas que están haciendo un trabajo muy lindo,
Por ejemplo, ahora Instagram, que Instagram es como que está más de moda que Facebook, pero bueno, si uno le ve el lado positivo, sí, hay muchas cosas banales y todo eso, pero hay arte, hay poesía, hay inspiración, hay gente espiritual bellísima metida allí. Yo siempre recomiendo esto. Hay mucha confusión con qué es lo que verdaderamente queremos lograr con nosotros mismos. Hay una mala información de que estamos aquí simplemente para empoderarnos o para seguir adelante. No, estamos donde tenemos que estar. No hay nada de empoderamiento, es que el poder está en nosotros mismos y no necesitamos de nada más que eso. Y hay una cosa muy importante, que es nosotros saber diferenciar qué práctica espiritual o a qué persona sigo o con cuál me conecto. Algunas veces nos hacen sentir bien, pero nosotros tenemos que ir profundamente y ver si verdaderamente ese hacerme sentir bien es más un anhelo del ego o un anhelo verdaderamente del corazón. Es un anhelo que me está ayudando a poder encontrarme conmigo mismo, seguir adelante con mi trabajo, o es simplemente algo que me está dando la oportunidad de simplemente figurar y ser algo mucho más importante en el medio en el que me desenvuelvo. Todas esas cosas son básicas para el crecimiento espiritual. De eso va la verdadera espiritualidad. Y uno tiene que meditar sobre todas y cada una de esas tendencias. Muchas veces nos sentimos apegadas a una corriente o nos sentimos apegadas a algo en específico, pero tenemos que darnos cuenta de dónde viene esa supuesta inspiración o esas supuestas ganas de poder seguir o de querer seguir a alguien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerden que las personas que muchas veces seguimos, sí, son personas que a lo mejor han alcanzado un avance espiritual más avanzado, pero al fin y al cabo son personas igual que nosotros. Son personas que de la misma forma como nosotros fallamos, ellas también. Entonces tenemos que ser muy discriminatorios en eso. Por ejemplo, a mí me encanta leer de todo este tema y he aprendido mucho, pero así como yo puede ser que me encuentre enamorada de algo, de una filosofía, de un libro, yo soy muy discriminatoria y eso lo he aprendido con los años, porque antes sí me costaba y yo me quedaba enganchada con algo. En estos días estaba buscando, no lo voy a nombrar porque o sea, la idea no es desprestigiar nada, pero sí era un curso de algo. Algo muy bonito, de una tendencia de yoga, daban unas, y estoy segura, y de hecho a lo mejor y lo hago, pero me fijé y me di cuenta que la persona que había hecho esa organización, una persona que tal vez no tenía, leí mucho de la historia y no tenía tal vez verdaderamente los motivos necesarios, buenos y humildes que verdaderamente se necesitan para empezar una filosofía de vida. Sin embargo, seguí leyendo y todas las cosas que ellos enseñan son muy bonitas y verdaderamente ayudan. Entonces, claro, yo tampoco soy nadie para juzgar a esta persona, son sus karmas, son las formas, pero también pude ser un poco más consciente y discriminar si verdaderamente eso era lo que yo quería seguir. No quiero decir que el curso o lo que iba a hacer era malo o bueno, porque de verdad cuando uno revisa el currículo es muy interesante, pero uno también tiene que ser un poquito más racional e investigativo y ver verdaderamente si es algo que a mí me va a ayudar como progreso o simplemente es una organización que me va a jalar y me va a decir tienes que pertenecer a ella. Recuerden algo que yo siempre describo, entre menos pertenezcamos a cosas, mucho más vamos a pertenecer a nosotros mismos y eso es verdaderamente a lo que nosotros nos tiene que interesar. Nosotros tenemos que ser capaces de pertenecernos a nosotros mismos, colaborar con el trabajo de uno mismo, y no es que a uno no le importen las demás personas, ahí entra la compasión y ese es otro punto, pero si yo no estoy bien conmigo mismo y si yo no me desarrollo bien conmigo mismo, yo no voy a poder ser capaz de seguir un camino que pueda inspirar a otros. Entonces es muy importante que nosotros consideremos todo eso. Entonces ser espiritual es simplemente un proceso de autoconocimiento, de vivir en el presente y de seguir una práctica espiritual que simplemente sea un vehículo o una herramienta que nos va a ayudar a seguir progresando. Y que sí son buenas, porque todas estas son herramientas, pero hay mucho apego, hay mucha desinformación y hay muchas ganas de querer pertenecer a algo. Y cuando nosotros tenemos unas ganas profundas de pertenecer a un grupo, a una técnica, hay una falla en nosotros y no está mal, es simplemente que tenemos que ser conscientes, que tenemos que darnos cuenta de que no somos capaces de poder seguir progresando nosotros solos. Y este despertar es un camino en solitario.
Aquí nadie nos puede ayudar. Podemos tener herramientas, claro, y podemos leer y podemos buscarle, podemos meditar, pero en realidad es un camino solo, es un camino que en el momento en que uno se da cuenta y que uno verdaderamente quiere ser retrospectivo y ver dentro de uno qué es verdaderamente la esencia y qué es lo que me está llevando a hacer las cosas, uno se da cuenta que uno está solo, que en realidad uno no necesita a nadie y uno no tiene a nadie y uno simplemente necesita seguir ese camino solo. Entonces es muy importante que también tomemos en cuenta esto, que cuando tengamos esa necesidad, quiero buscar un grupo, necesito pertenecer a una iglesia o necesito hacer eso, hay una necesidad porque no estamos conscientes de qué es lo que verdaderamente somos, no estamos poniéndole esfuerzo a ese trabajo de poder despertar espiritualmente. No estoy diciendo con esto que ir a una iglesia o seguir una religión es malo, pero cuando hay un apego a ello, eso nos va a causar sufrimiento. Simplemente tenemos que siempre pensar de que esta sabiduría de Buda que dice que el apego es la raíz de todos los males. Y es que verdaderamente eso es lo único que verdaderamente nos, nos causa sufrimiento. Hay muchas cosas, por ejemplo, desde mi propia experiencia, que a mí me han ayudado. La meditación ha sido una. Pero voy a contarles una experiencia personal. Yo acabo de tener un bebé y en el embarazo yo me sentía muy cansada. Todavía él se levanta de madrugada y yo me siento muy cansada. Entonces yo me empecé a preocupar porque yo, honestamente, ahorita yo no estoy meditando. Yo no me estoy levantando en la mañana como yo me levantaba temprano y me encerraba en el closet y yo me colocaba a meditar. Simplemente, físicamente, yo no lo puedo hacer. Mi cuerpo no me da, no está preparado. Y por muchos meses yo me martillé la cabeza y dije, bueno, no, y yo pude sentir la ansiedad, porque verdaderamente uno entra en ansiedad. Esas son de verdad técnicas que ayudan mucho a encontrarse con uno mismo. Pero a medida que yo me fui dando cuenta de eso, también fui capaz de decir, bueno, ya que no puedo, porque físicamente mi cuerpo no me deja porque estoy cansada, voy a empezar a hacer algo que verdaderamente es lo que uno tiene que empezar a hacer más allá de todas estas meditaciones, que también ayudan. Y yo empecé a observarme un poco más, que en realidad eso es un proceso muy largo y muy difícil, porque cuando uno se empieza a observar, uno empieza a juzgar. Y uno siempre tiene que, o sea, eso al principio va a ser así, eso no hay mucho, como que uno se va a escapar de eso. Pero al principio uno tiene que ser consciente de que uno se va a juzgar. Pero la verdadera autoobservación no juzga. Entonces, estos pensamientos vienen y van, no he hecho esto, no he meditado, me siento mal, no hice aquello, me siento mal por esto, me siento mal por aquello, cualquier cosa. Uno simplemente va y uno simplemente poco a poco va observando esos pensamientos cómo vienen. Y eso es cuando uno empieza a cultivar la mente testigo. Uno se tiene que agarrar y eso es un ejercicio difícil. Eso no es que estoy diciendo por ninguna razón de que yo lo he logrado, pero ahora soy más consciente de ellos y lo que yo he logrado poder ver es que me agarro en el momento, me voy detrás de ellos y paro el juzgar, trato de ponerle una pausa, respirar profundo en el momento y decir, ok, Joana, esto es lo que está sucediendo y es simplemente un recorrido de mi vida. Y eso es cuando nosotros empezamos que yo siempre se los menciono, a cultivar la mente testigo, esta mente que no juzga y que simplemente está allí para poder observar todos y cada uno de nuestros pensamientos. Cuando nosotros somos capaces de hacer eso, no necesitamos ninguna otra técnica, porque simplemente estamos en un estado de meditación constante de nuestros pensamientos y de todas y cada una de nuestras actividades. Entonces, en vez de nosotros juzgar lo que está pasando, porque siempre esa es la parte tricky o la parte pícara de la mente, que es juzgar, entramos en un melodrama que no nos va a dejar ver y vivir el momento. Cuando yo juzgo, yo vivo en el presente, perdón, vivo en el futuro o vivo en el pasado, pero no vivo en el presente, porque para yo poder mantener esa mente testigo viva, yo tengo que estar presente. Es decir, mi mente no puede hacer 1000 cosas a la vez, mi mente no puede estar en el presente observando y criticando, yendo al pasado y por qué no lo hice así, y si ya tal vez lo hubiese hecho de esta forma. Es imposible que haga 3 cosas, o estás en el presente, o estás en el pasado, o estás en el futuro. Y de la única manera que uno pueda meditar sobre uno mismo y emprender el autoconocimiento es a partir de eso, concentrándose en ese momento, concentrándose en eso que está sucediendo, y sumergirse en esa situación e irlo desarrollando. Esto es una práctica dura
Y esto bajo ninguna circunstancia yo estoy diciendo que es algo que yo logré, pero es un ejercicio que he empezado a cultivar desde que yo no he podido meditar. Y eso no requiere de ninguna posición, no requiere de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo, en su sabiduría, nos ha dado unas herramientas que están aquí, adheridas a nosotros mismos, que no necesitamos tal vez, si no podemos dedicarnos a un yoga, si no podemos dedicarnos a una meditación, si no podemos dedicarnos a leer algo, tenemos la oportunidad aquí, en nosotros mismos, así de perfecto es todo, de poder analizarnos a nosotros mismos. Y en ese análisis estamos meditando de lo que está alrededor de nosotros, estamos meditando y observándonos a nosotros mismos. Y esa es la mejor meditación que podemos hacer. Entonces, no hay excusa para no emprender un autoconocimiento, porque en realidad va en nosotros mismos. Y qué mejor que esa herramienta que no necesitamos depender de nada. O sea, no hay algo que es que no hay nada fuera de mí, todo está dentro de mí. Como dije al principio, hay técnicas, hay cosas que nos van a ayudar, claro que sí, no digo que no, pero no nos apeguemos a ellas y simplemente veamos que las herramientas, las llaves de todas esas cajas mágicas que queremos abrir, simplemente están aquí dentro de nosotros y que simplemente con esa autoobservación la vamos a poder lograr. Hay un autor que yo siempre lo recomiendo y tengo días que no hablo de él. Si ustedes van a mi Instagram, en mi Instagram yo tengo destacados, donde yo tengo destacados de personajes importantes que yo pienso que a mí me han ayudado personalmente para mi progreso espiritual. Y una de ellas es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Ahí tengo ciertas cositas. No tengo tantas porque estoy empezando a crear esto, pero si ustedes se ponen a ver lo que él dice acerca del autoconocimiento y la meditación, es fascinante. Él perteneció a la asociación de, no me recuerdo cómo es que se llama, la de Teosofía, creo que, no me recuerdo, que de hecho todavía existe, y él fue un niño que cuando a él lo descubrieron, se le podía ver que tenía un aura muy pura, un alma muy pura. Entonces él fue como quien dice reclutado por esta gente, porque lo creían como un niño prodigio espiritualmente, y de verdad lo era. Entonces, bueno, él perteneció por muchos años a esta asociación y de hecho ayudó a levantarla. Pero un día él se dio cuenta que él se estaba traicionando a sí mismo. Y él dijo, ¿saben qué? Yo no necesito pertenecer a nada ni a nadie, yo no necesito estar aquí, yo no necesito ser el presidente de nadie, simplemente él tiró todo a la basura. Y él fue sincero y honesto con sí mismo y empezó a emprender un camino de autoconocimiento de él. Entonces, si ustedes buscan cualquier libro de él, hay un libro de meditaciones diarias que yo lo leo mucho, porque todos los días lo puedes leer y lo puedes repetir. Pero hay millones de videos en YouTube. Krishnamurti, yo se los voy a colocar ahora en uno de los comentarios. Si me preguntan por allí, yo se los coloco. Él dice que la contemplación hacia nuestros propios pensamientos es la verdadera y única meditación a la que nosotros vamos a hacer. De hecho, él ni siquiera es apegado a ninguna filosofía de vida o a ninguna meditación o a ninguna técnica. De hecho, él ni siquiera, no es que habla mal de ellas, pero él simplemente las coloca a un lado y dice, es que a mí no me interesa hacer nada de eso. Y es una persona que fue y pasó por ese proceso, porque perteneció a una organización, dio sus conocimientos, impartió clases, hizo muchas cosas por esa organización. Y él mismo se dio cuenta que perteneciendo a ella, no pertenecía a sí mismo. Entonces, él es un pionero en esto que llamamos conócete a ti mismo, evalúate a ti mismo, y siempre lo digo, él tiene frases muy lindas como, por ejemplo, disfruta el vuelo de una mariposa, disfruta la sonrisa de un niño. Esas cosas simples son las que él aboga, a las que nosotros tenemos que estar pendientes para nuestro propio crecimiento espiritual. Él dice, cuando hay plena atención en todas y cada una de las circunstancias de lo que está sucediendo, la vida es mágica y empiezan a suceder cosas hermosas que nosotros no éramos capaces de ver antes. Y es simplemente algo muy sencillo. Y es lo mismo que les explicaba al principio. A veces nos enredamos con técnicas, a veces nos enredamos con cosas, pero en realidad todo está dentro de nosotros y simplemente con autoobservarnos y poder disfrutar de todas y cada una de las cosas que están a nuestro alrededor, hasta de las más feas, y poder ver qué es lo que hay allí, ya nosotros estamos logrando un paso más en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que yo quería comentarles hoy.
Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que quieran hacer o a cualquier tipo de sugerencias. Tengo aquí unos comentarios, no tengo mucho, pero igual los voy respondiendo. Y algo que coloqué al principio del video fue una pequeña frase que me gustó mucho y con eso quise empezar a recrear el video, que es: cuando el ojo místico espiritual se abre, su ojo físico se cierra. No ve nada más que Dios. Otra cosa, hay personas que no creen en Dios y son muy espirituales, y eso está bien, eso es posible. En realidad no es en lo que creemos, sino en cómo nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo en Dios, yo personalmente, simplemente no creo, como siempre nos dicen, que es un señor, es una inteligencia suprema, y sea como sea, inteligencia o no, es algo superior a mí. Si lo quiero llamar Dios, lo llamo Dios; si lo quiero llamar, no sé, conciencia o lo que sea, eso es lo de menos, pero sí siento y sí sé que hay algo más grande. Otras personas creen que no, y está bien, pero cualquier camino o cualquier persona que quiera de verdad conocerse o que verdaderamente quiere emprender ese camino, no necesita ni siquiera creer en eso, es simplemente cultivar la compasión por mí y por otros y conocerme a mí mismo. Eso es todo. No, en verdad, no, es que esto está abierto y accesible a todos. Y esa es la verdadera espiritualidad. Esto no es como una religión, que una religión uno tiene que seguir o cumplir ciertas características, y es como uno puede pertenecer. Y si ustedes se ponen a ver, cuando uno está envuelto en esas cosas, en donde hay una cierta discriminación, ahí es cuando uno se tiene que dar cuenta que no es bueno para uno, que hay algo que está fallando. Y es cuando uno verdaderamente tiene que empezar a discriminar todas estas cosas que nos están tal vez metiendo en caminos que no debemos ir recorriendo. Bueno, voy a leer unos comentarios que tengo aquí. Vicky me dice: hola Joana. Hola Vicky, tenía tiempo que no te veía. Joana Mendoza dice: yo pienso que uno nunca termina ese proceso porque siempre vamos a estar en ese sube y baja en cualquier aspecto de nuestra vida. Claro, es que de eso se trata. Uno no lo va a terminar y uno no tiene que pensar que es un camino que uno va a terminar, porque entonces se desespera uno. Uno simplemente va con el fluir de las cosas, y es algo que mientras nos vamos observando, vamos viendo cómo van haciendo, cómo van creciendo las cosas. Yo creo que, perdón, uno no puede pensar en cómo van a suceder las cosas, qué es lo que va a suceder, sino que, como dice ese dicho, como vaya viniendo, vamos viendo. Yo creo que ese dicho es súper sabio, y eso nos ayuda a desprender los zapatos de ese cemento que tenemos de que todo tiene que estar totalmente organizado. Y es que verdaderamente nada está organizado. En nuestra mente creemos que hay cosas organizadas, pero en realidad no, en realidad no es así. Tengo otro, Benito: un abrazo a ti, tu hermoso bebé, aquí atento a tu video que nos compartes. Gracias, Benito, siempre estás pendiente. Bueno, este video lo voy a colocar en YouTube. Ustedes saben que tengo un canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos mis videos, tiene el mismo nombre, de Live by Joana. Ahí me pueden seguir. Este no está en vivo hoy en YouTube porque mi otra computadora hoy falló, pero lo bajo y lo coloco allí. Y cualquier cosa, escríbanme. Pronto voy a anunciar cuáles son los talleres próximos que vamos a hacer. Ahorita sí estoy un poco atascada de tiempo y lo único que estoy haciendo es colocar mucho material para que ustedes disfruten videos. Vayan a mi Instagram, que tiene el mismo nombre, de Live by Joana, y ahí van a conseguir muchas más cosas que coloco bastante. Y poco a poco les voy a ir diciendo qué otras cosas vamos a hacer. Me encantó haber compartido un pedazo de mi domingo con ustedes, y ya saben, libérense de esa necesidad de pertenecer a nada, y de eso va la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad no es ser totalmente bueno, sino reconocer que no somos tan buenos. Eso es todo, que somos buenos y que somos malos. Y reconocer todo eso, esa es la verdadera espiritualidad. No, nada tiene que ver con ser ni santos ni nada. Si llegamos a eso, perfecto, pero el que llegó ahí lo hizo a través de un camino de autoconocimiento. Bueno, les mando un abrazo y los veo el próximo domingo. El domingo pasado no pude hacer el video y era este video, pero lo reservé para hoy. Yo creo que ya tengo un tema para la semana que viene y va a estar muy interesante, y es el lado oscuro de la espiritualidad, que en realidad no es oscuro, es lo que le llaman la noche oscura de la espiritualidad. Bueno, no les voy a dar mucho, quiero que sea una sorpresa, pero que estén pendientes, que eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Les mando un abrazo y espero este video les sirva de algo, y con mucha humildad se los comparto.
Hasta el próximo domingo.